vamos a iniciar. Entonces, ¿qué me pueden decir con respecto, adiós, con respecto a la fuerza de resistencia? Yo, A ver. pues, Itzel, yo leí que la fuerza de resistencia siempre se opone al movimiento, pero que basta una pequeña fuerza para que inicie el movimiento de la cosa, de lo que está en reposo, ya sea gas o un líquido. Y también leí que su valor depende de la velocidad del cuerpo y también de las dimensiones y de su forma. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más me pueden decir respecto a lo que es la fuerza del resistencia? Porque si se dan cuenta, pues prácticamente no es casi nada de esta lectura. Entonces va a ser así como muy superficial como lo vamos a estar manejando. Entonces, eso quiere decir que la fuerza de resistencia afecta o es afectada por lo que es sus dimensiones. ¿Qué más? Que eso es la forma, la velocidad, eso es otra. La densidad por el medio por donde esté viajando. ¿Por qué? Porque va a existir fuerza de resistencia cuando los cuerpos pues viajen a través de los gases y de los líquidos. Ya ven que el día de ayer estábamos viendo que va a existir fuerza del rozamiento o fuerza de fricción cuando un cuerpo sólido se mueva sobre una superficie sólida. Entonces, pero también los cuerpos sólidos también se desplazan en los gases y en los líquidos. ¿Quién me puede dar un ejemplo de un cuerpo sólido que se desplaza sobre los líquidos? Un cuerpo sólido sobre líquidos, pues Uh-huh. me viene a la mente, no sé, alguna, pues, como juguete de playa sobre una piscina. Ok. ¿Otro? Un barco. ¿Piedra? Un barco. ¿Vale? De hecho, un barco no nada más se desplaza por el líquido, sino que también se desplaza por el gas. ¿Vale? Entonces, si me está diciendo la lectura que la forma que tenga el objeto afecta a la fuerza de resistencia, ¿por qué creen que ustedes en el barco pues tengan esa figura triangular, ¿sale? Para poderse desplazar por el agua y por el aire. ¿Para qué servirá? Que por enfrente tengan ese... Profe, también cuenta el paracaídas. Estoy haciendo una pregunta, ahorita me haces tú la otra, ¿sale? Ok. Para no confundirnos. Guárdala ahí para que no se te olvide. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna idea por qué tiene esa figura triangular los barcos? Para ir cortando el agua, ¿qué no? Para ir cortando el agua, así podría ser, ¿verdad? Es como un sinónimo para poder decir que esa figura pues esté disminuyendo lo que es la resistencia, en este caso, tanto del agua como del aire. Entonces, ahí es donde ya entra lo que es la figura que afecta prácticamente a los cuerpos al estarse moviendo. A ver, otro cuerpo que se desplace por el agua. Los patos. Los patos, bueno, pues los patos igual, Los peces. los peces, Una lancha. una lancha, pues es igual que un barco. También, o sea, es por la parte de arriba, también puede ser por, o sea, adentro. Ajá, Porque dime. podría ser un submarino, supongo yo también. Puede ser un submarino se desplaza por el agua, ¿vale? Que también lo mismo podrían hacer los peces, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, los peces pues tienen una cierta forma, hay unos peces que son cilíndricos, pero en la parte de atrás pues es completamente plana para que se puedan prácticamente impulsar
¿sale? Pero esa forma cilíndrica hace pues que los peces pues prácticamente pues puedan desplazarse a mayor velocidad a través de lo que es ese líquido. Entonces, por eso ahí se inspiraron las personas para poder formar los submarinos de esa misma figura cilíndrica, ¿vale? Y si ustedes se dan cuenta, ¿qué objeto viaja por el aire que tenga la misma figura que un submarino? El paracaídas. El paracaídas no. El paracaídas tiene la misma figura geométrica que un submarino. El avión. El avión, ¿sale? Entonces, fíjense muy bien cómo están inspirados prácticamente esas figuras, ¿sale? Para, de cierta manera, romper de una manera, pues, más eficiente lo que es la resistencia del aire, nada más que el avión, pues, tiene sus alas, que las alas, la función de la ala es para que se le ejerce esa fuerza verticalmente hacia arriba para mantener la sustentación del avión, ¿no? Entonces, quiere decir que las formas de los objetos afectan muy bien a lo que es el movimiento de los cuerpos a través de estarse desplazando por los líquidos y por los gases, ¿no? Entonces, si nosotros ahora, y ahora sí que el compañero dice, si yo me lanzo de un avión en paracaídas, ¿vale? Pero antes de abrir el paracaídas, pues mi cuerpo va a presentar un movimiento mucho más grande, pues que eso quiere decir que va a caer con gran velocidad, ¿sale? Mientras yo no esté abriendo el paracaídas. Entonces, si yo abro el paracaídas, ¿qué está sucediendo ahí? Ahora sí, Jesús, ¿qué crees que esté pasando? Que ya quiere caer, ¿no? Al tierra. Sí, pues, pero ¿por qué cuando no tengo abierto el paracaídas estoy cayendo con mayor velocidad que cuando lo abro? Por el aire. Por la resistencia. Entonces, hay una resistencia en ese gas que es el aire, ¿sale? Entonces, de ahí de nuevo me estoy confirmando que el área de contacto, porque cuando yo estoy cayendo, mi cuerpo está teniendo un área de contacto con la resistencia del aire o con el aire, pero a la hora de abrir el paracaídas pues tiene un área mucho mayor o abarca un área mucho mayor de aire y eso quiere decir que al tener un área mayor, pues la fuerza de resistencia pues va a ser mayor. ¿Sale? Entonces, y eso me ayuda para poder controlar mi caída, donde va a llegar un momento en que se va a equilibrar y yo ya voy a estar cayendo con una velocidad constante, ¿no? Entonces, como que se va a equilibrar esos aspectos. Entonces, en sí, no hay una fórmula que me ayude para poder prácticamente estar calculando lo que es la resistencia del aire, ¿no? Entonces aquí sí es muy importante nosotros entender eso, pero la resistencia del aire me ayuda para poder entender un fenómeno muy interesante, que es que, ¿qué tal si yo les dijera de que sin importar las masas, todos los cuerpos caen al mismo tiempo? Y eso era una idea y era la teoría de Galileo Galilei. Galileo Galilei, él tenía la teoría de que él decía de que todos los cuerpos, sin importar sus masas, caen al mismo tiempo. ¿Ustedes creen que este personaje tendría razón? Entonces, si yo lanzo dos objetos, vamos a suponer un martillo y una pluma para escribir, si yo las suelto, caerán al mismo tiempo. Dependiendo Dependiendo qué cosa, Ramón. de la resistencia, o sea, porque también leí yo que hizo el experimento en el que lanza dos bolas, de una más pesada que otra, pero Ujú. en ausencia del aire, pues, y Ajá. cayeron al mismo tiempo. Y Pero ya cayeron con el aire es Ujú. diferente, pues. Ok, entonces aquí lo que quiero que entiendan es de que la resistencia del aire es la que determina qué cuerpos caen primero, qué cuerpos caen después, ¿sale? Porque vamos a suponer que porque esta actividad yo lo hago ahí en la clase, pues cuando estamos de manera presencial. Yo agarro un plumón del pintarrón y agarro una hoja y le extiendo de manera horizontal. Entonces, y yo les pregunto ahí, ¿cuál de los dos objetos va a caer primero? Y ahí apostamos, ¿no? Ahí apostamos el desayuno, ¿sale? O un licuado o frutas con yogur,
¿Sale? El caso es de que termino yo desayunando ese día gratis. Porque siempre cuando uno apuesta, apuesta a ganar. ¿Eh? Entonces, ¿qué objeto caería primero? ¿El plumón del pizarrón o la hoja? ¿Qué me dirían El ustedes? plumón. ¿El plumón? ¿El plumón? Ah, ok. Entonces, Sí. si todos me dirían el plumón y si yo lo suelto, pues es lógico de que el plumón va a caer primero. ¿Por qué? Porque la hoja tiene un área de contacto mayor con el aire. Entonces va a presentar mayor resistencia. Es lo mismo que está sucediendo con el paracaídas. ¿Sale? Pero bueno, ahora, si ustedes me hubieran dicho que el plumón, entonces yo lo que hubiera hecho es haber agarrado la hoja y hacer la bolita. Entonces, ahí yo estoy alterando lo que son las dimensiones, ¿sale? Pero no estoy ni agregando ni quitando masa, porque la masa de la hoja iba a ser la misma, ¿sale? Al reducir el área de contacto con el aire, voy a reducir lo que es la fuerza de resistencia. Entonces, a la hora de tener el papelito hecho bola con el plumón y los dejara caer, ¿qué creen ustedes que va a pasar? No van a caer al mismo tiempo. Van a caer al mismo tiempo y ahí es donde yo gano. Si es que ustedes me dicen que caen primero el plumón. Entonces, yo estoy manipulando las condiciones, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Bueno, el plumón, pues va a presentar una fuerza de resistencia y lo único que estoy haciendo es que a la hora de compactar la hoja, estoy tratando de que la resistencia que va a tener la hoja, pues sea igual o similar a la resistencia que va a tener el plumón. Entonces, el presentar las mismas fuerzas de resistencia ambos, ¿sale? Lo que va a suceder es de que los dos cuerpos pues van a caer al mismo tiempo. Entonces, la resistencia, la fuerza de resistencia me indica a mí qué cuerpos caen primero, qué cuerpos caen después, porque yo puedo tener una bola de billar, ¿sale? Una bola de boliche, ¿sale? Para que sea que tenga más cantidad de masa, una bola de boliche, y yo puedo tener a lo mejor, no sé, una pelota, ¿sale? Pero una pelota de fútbol, porque la pelota de fútbol y la bola de billar pues son muy similares, ¿verdad? Entonces, si yo los dejo caer a ambos, ¿sale? Pues los dos cuerpos van a caer al mismo tiempo, ¿sale? Si presentan la misma fuerza de resistencia, ¿sale? Entonces, la fuerza de resistencia es la que me ayuda para determinar qué cuerpos caen primero, qué cuerpos caen después. Entonces, pero no hay una fórmula que me ayude para poder calcular eso. Entonces, es algo muy complejo el estar calculando. ¿Por qué? Lo que se hace normalmente es ver el procedimiento o predecir cómo se va a manipular ese objeto en el vacío con ausencia de aire, porque va a ser muy, muy predecible lo que es su comportamiento y se compara ya con el experimento real. Entonces, cuando se hace esa comparación, pues prácticamente ya se calcula o se sabe cuánta es la fuerza de resistencia que está teniendo ese cuerpo, ¿sale? Con el experimento con las condiciones controladas, ¿no? Entonces sí está muy, muy interesante este ejercicio. Entonces yo ahorita terminando la clase les voy a mandar un video relacionado el por qué pues todos los cuerpos los van a caer al mismo tiempo si es que despreciamos o no tomamos en cuenta lo que es la resistencia del aire, porque la resistencia del aire es la que determina qué cuerpo cae primero y qué cuerpo cae después, no su masa. ¿Sale? La masa no interviene, no tiene nada que ver. ¿Sale? El que un cuerpo tenga más masa que otro no significa que ese cuerpo va a caer primero que el otro. Todo depende de la fuerza de resistencia que presenten cada uno de los cuerpos. Entonces, luego vamos a... Pero, ¿Mande? pero tengo una duda. Ujú. Pero ahí en lo de la fuerza de resistencia, o sea, dependiendo de qué van a tener más fuerza de resistencia o no. O sea, dependiendo de lo que sea. Ajá, entonces, si los dos cuerpos tienen la misma fuerza de resistencia, los dos cuerpos van a caer al mismo tiempo sin importar sus masas. Entonces, eso quiere decir que si yo tengo un ambiente controlado donde tenga yo completamente un vacío, ¿verdad? Si yo lanzo dos objetos, puedo lanzar un elefante y puedo lanzar una pluma de un ave. Y si no hay resistencia del aire, están en el vacío, tanto el elefante como la pluma del ave van a caer al mismo tiempo, porque ambos no van a presentar resistencia. ¿Mm? ¿Sí me explico?
Entonces, la resistencia es la que determina qué cuerpos cae primero, qué cuerpos cae después. Pero si la resistencia es la misma para ambas, los dos cuerpos van a atraer. ¿Por qué? Porque si los dos cuerpos son atraídos por la Tierra, recuerda que las masas, entre mayor sea la masa, por ejemplo, el elefante tiene mayor masa, pues con mayor fuerza va a ser atraído el elefante. Pero al presentar mayor masa, el elefante presenta mayor inercia, mayor resistencia al cambio. Entonces, es como una compensación, ¿sale? Pero la pluma, como tiene menor masa, pues es atraído con menor fuerza, pero el tener menor masa presenta menor inercia, ¿sale? Entonces, es una compensación, ¿sale? Entonces, quiere decir que a la hora de ser atraídos por la Tierra, van a presentar la misma aceleración. ¿Y cuánto vale esa aceleración? En todos los cuerpos en la superficie de la Tierra. ¿No era lo de 6 puntos tanto? No, esa es la constante gravitacional. Yo me estoy haciendo referencia a la constante de aceleración, que es esa constante de gravedad. ¿Cuánto Ah, hemos había dado? 9.8. 9.8. Todos los cuerpos van a presentar la misma aceleración, siempre y cuando, ¿sale?, presenten la misma fuerza de resistencia. Y ahí está el secreto. O sea que si está la misma fuerza de resistencia, van a caer al mismo tiempo. Van a tener la misma aceleración. Pero si no, va a caer primero el elefante. El que, si no, pues va a caer primero el que tenga menor resistencia. Porque el que tenga mayor resistencia, pues se le está ejerciendo más fuerza en sentido contrario a donde se está moviendo. ¿Todavía no te convenzo? O sea, ¿cuál va a caer primero, la pluma o el elefante? Me mande, el que tenga menor resistencia es el que va a caer primero. Porque el que tenga mayor resistencia, pues hay mayor fuerza en sentido contrario a donde está cayendo el cuerpo. ¿Todavía no encuentran la lógica? Mira, vamos a ver si nos alcanza el tiempo, porque todavía tengo que explicarles lo de la fuerza o la ley de Hooke, ¿no? Entonces, vamos a suponer que yo tengo un cuerpo con mucha masa y tengo un cuerpo con pequeña masa. ¿Vale? La resistencia me dice que es una fuerza que se va a poner al movimiento. Entonces, si los cuerpos se mueven hacia acá, el movimiento es hacia abajo, porque son atraídos, ¿vale?, por la gravedad. Entonces, pero no va a ser la misma fuerza. ¿Por qué no va a ser la misma fuerza? ¿Vale? Si son atraídos por la Tierra. Porque recuerden que la fórmula es la masa 1 por la masa 2. Entonces, como este tiene mayor masa, pues esta fuerza es mucho mayor que esta otra. Entonces, son atraídos por el mismo objeto, ¿sale? Pero con la fuerza con la que son atraídos, ¿vale?, son completamente diferentes porque presentan masas diferentes. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, entonces, aquí como este tiene mayor masa, pues va a presentar mayor inercia, mayor resistencia al cambio. Y ahí es donde viene compensado, por eso este ocupa mayor fuerza, ¿sale? Entonces, con la misma analogía, ¿sale?, entonces aquí no importan sus masas, ¿sale? Si los dos cuerpos presentan la misma fuerza de resistencia, la fuerza de resistencia aquí es el mismo, pues los dos cuerpos van a caer al mismo tiempo, porque la inercia que tiene este cuerpo se compensa con la fuerza mayor con la que está siendo atraído este mismo cuerpo con este otro. Entonces, todos los cuerpos pues van a caer con la misma aceleración, que es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Si es que no hay resistencia, bueno, si no hay esto, si no hay o son iguales, ¿sale?, van a caer con la misma aceleración, ¿vale? Pero para que esta tenga mayor masa, pues va a tener un área mucho más grande. Y al presentar un área mucho más grande, pues va a presentar una resistencia más grande. Entonces, y este va a tener una resistencia más pequeñita,
¿sale? Entonces, si este te presenta una fuerza de resistencia mayor, pues este cuerpo, ¿sale? Que presenta una fuerza de resistencia menor, ¿sale? Pues este va a caer más rápido que este otro. Bueno, es al revés. Mire. Entonces, al presentar esta mayor cantidad de masa, pues va a ser atraído con mayor fuerza y va a presentar una resistencia. Esta resistencia, fuerza de resistencia, pues va a ser mayor, ¿vale? A esta otra que tenemos acá. ¿Por qué? Porque esta fuerza va a ser mucho más pequeña que la fuerza que se le va a estar ejerciendo aquí. Entonces, el que presente mayor fuerza de resistencia es el que va a caer después que el que tenga menor. Entonces, este va a presentar menor resistencia porque va a ser atraída con mucha mayor cantidad de fuerza. ¿Sí? Dijo que el de mayor fuerza de resistencia va a caer después. El de mayor fuerza, el que tenga mayor fuerza de resistencia es el que va a caer al último. Entonces, eso significa que este de menor va a presentar mayor fuerza de resistencia. Y este va a presentar menor fuerza de resistencia. ¿Sale? Pero ¿qué es lo que está determinado en el área de contacto? ¿Sale? Vamos a suponer que tengan en la misma área de contacto, ambos. ¿Sale? Que es el viento, ¿sale? O la resistencia del aire, que va a ser el mismo que le va a afectar a los dos. ¿Sale? Entonces, pero como este tiene mayor cantidad de materia, recuerden que le digo, no importan sus masas, no importan sus masas. Aquí lo que determina es que van a tener una aceleración constante. Los dos cuerpos van a caer al mismo tiempo si presentan la misma fuerza de resistencia. Pero como este cuerpo es más ligero, por ejemplo, este cuerpo va a ser más ligero, a la hora de afectarle este viento, pues va a ser mucho mayor la fuerza de resistencia que le va a afectar a este otro de acá. ¿Sale? ¿Por qué? Porque esta fuerza del viento que le va a estar ejerciendo, vamos a suponer de manera verticalmente hacia arriba, porque se va a poner, pues esta fuerza va a afectar más fácilmente a este de menor masa porque va a presentar menor resistencia que este otro. Entonces, al afectarle el viento, vamos a suponer, en igual de ponerle de esta manera, vamos a ponerle de esta otra, mira, para poderlo entender mejor. El viento. Entonces, esta fuerza es la misma que esta fuerza de esta otra. Pero como esta fuerza es menor, entonces este va a haber mucho mayor fuerza hacia arriba que esta otra. ¿Sale? Entonces esta va a presentar mayor resistencia, ¿sale? Con el viento que esta otra. Entonces la fuerza de rozamiento, bueno, la fuerza de resistencia en este caso va a ser mayor que esta otra. Y al presentar mayor fuerza de resistencia a esta, pues este cuerpo va a caer primero que este otro. ¿Sí? Entonces, las fuerzas son las mismas, pero estas fuerzas son diferentes. ¿Sale? Entonces, como esta va a presentar mayor fuerza, entonces esta le va a afectar con menor y va a ser atraído pues con mucho más. Entonces, por eso nosotros nos basamos no en sus masas. La masa no determina qué cuerpo cae primero, es la fuerza de resistencia. Entonces, si presenta mayor fuerza de resistencia a este cuerpo, pues va a caer primero este otro que va a presentar menos. Se va a venir más velozmente. Pero si presentan la misma fuerza de resistencia, pues los dos cuerpos pues, van a caer al mismo tiempo. Y eso es lo que decía Galileo Galilei. Todos los cuerpos van a caer al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque son sometidos a la misma aceleración. Entonces, si está en ausencia de aire, pues todos los cuerpos van a caer al mismo tiempo. Ahora, vamos con la otra fuerza, que es la fuerza elástica. Entonces, ya hemos visto calcular diferentes tipos de fuerza. Una de ellas es la fuerza de la segunda ley de Newton, que es masa
por aceleración, el peso, que es masa por gravedad, lo que es la fuerza del rozamiento, puede ser estático o cinético, pero es el coeficiente de rozamiento por la normal, la fuerza gravitacional, que es la constante gravitacional de la masa 1 por la masa 2 sobre la distancia al cuadrado, ¿vale? Y ahora pues vamos a ver lo que es la fuerza elástica. Pero para ver la fuerza elástica, yo debo de conocer qué es un cuerpo elástico. ¿Cuál va a ser la propiedad que tienen los cuerpos elásticos? Y al dejar de aplicar fuerza en ellos, vuelve a su normalidad. Estado natural. Entonces, ¿y un ejemplo de un cuerpo elástico? Un resorte. Resortes. Puede ser un resorte. Yo le aplico una fuerza a un resorte, lo deformo y al dejarle de aplicar dicha fuerza, el resorte pues internamente se aplica a él una fuerza natural. Es la propiedad que tiene de aplicarse la fuerza para poder regresar a su estado natural. Un ejemplo que nos maneja aquí en el libro pues es una persona que se le coloca una carga a una tabla. Entonces al colocarle la carga a la tabla, pues la tabla se va a deformar, se va a curvear. Pero a la hora de que se levante esta persona, pues la tabla va a volver a regresar a su estado horizontal. Entonces también ahí la tabla se podría considerar de que sería un cuerpo elástico, ¿vale? Porque se le aplicó una fuerza, se deformó y al dejarle de aplicar esa dicha fuerza, que es el peso del cuerpo, pues regresa a su estado natural. Entonces, ¿y cómo calculamos esa fuerza? Aquí lo tenemos, ¿vale? Fuerza elástica es igual a la menos constante elástica por la deformación. Entonces, eso quiere decir que aquí yo voy a hacer menos constante elástica por la deformación. Así como en esta situación aquí del coeficiente del rozamiento, me ayuda para poder cuantificar las rugosidades o las imperfecciones que tienen los dos cuerpos a la hora de estar en contacto. Entonces, ¿qué creen ustedes que me va a estar midiendo o calculando lo que es la constante elástica? Pues la fuerza con la que van a ser elásticos los cuerpos. Entonces, aquí cada resorte tiene su propia naturaleza. Entonces, cada resorte a la hora de aplicarle la misma cantidad de fuerza, pues va a tener una determinada deformación. Entonces, la constante elástica me trata de medir o de calcular lo que es la cantidad de fuerza que yo le debo de ejercer a un resorte para poderlo deformar una determinada distancia. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un resorte de esos pequeñitos que me caben aquí entre los dos dedos y yo me pongo a jugar con él. ¿Alguna vez lo han hecho? ¿Se han puesto a jugar con un resorte? Entonces, vamos a suponer que ese resorte, pues yo lo estoy deformando, no sé, unos 2, 3 centímetros, ¿vale? Pero si yo agarro un resorte de esos que tienen los automóviles en las llantas, ¿vale? Esos resortes, esos amortiguadores, y si yo lo quiero deformar la misma cantidad, 2 o 3 centímetros, ¿ustedes creen que yo voy a aplicar la misma cantidad de fuerza? No, ¿por qué? Porque el resorte del automóvil tiene una constante elástica completamente diferente al resorte pequeñito. Entonces, cada resorte tiene su propia constante elástica, que si yo quiero deformarle la misma distancia, pues yo voy a tener que aplicarle una fuerza proporcional a la naturaleza de ese resorte. Entonces, ese resorte pues va a manejar una constante elástica, ¿sale? Y esa constante elástica, como les digo, pues va a depender del resorte con el que yo esté trabajando. Pero mientras yo siga trabajando con el mismo resorte y yo ya sé cuánto tiene su constante elástica, pues esa constante elástica siempre va a ser la misma para ese mismo resorte. Entonces, vamos a ver en qué consiste la deformación, ¿vale? La deformación, pues prácticamente vamos a suponer que yo voy a tener aquí un resorte en su estado natural colgado de algún techo o de un soporte, ¿sale? Un resorte natural. Ay, qué feo resorte es este. Vamos a borrarlo y poder hacerlo más bonito. Que ya me está temblando la mano. Resorte. Ah, mira, este ya se ve mejor, ¿verdad? Un resorte en su estado natural. Si a este resorte yo le aplico una fuerza verticalmente hacia abajo, ¿qué le va a pasar al resorte? Se va a deformar. Se va a deformar o se va a estirar, ¿verdad? El resorte.
Entonces se va a estirar, se va a estirar, se va a estirar el resorte. Entonces, ¿cuál va a ser la deformación de este resorte? Pues bueno, va a ser desde el estado natural hasta donde se deformó. Esa va a ser mi deformación del natural a donde se estiró. Ahora, ¿qué pasaría si a este resorte en estado natural yo le aplico una fuerza pero hacia arriba? ¿Qué le va a pasar ahora al resorte? Se va a hacer pequeño. Ok, se va a comprimir, ¿verdad? Entonces el resorte se va a comprimir, ¿vale? A la hora de aplicar la fuerza. Pero su deformación pues va a ser desde donde quedó, desde a su estado natural. ¿Vale? Esa es. Entonces, ¿dónde yo voy a representar la fuerza elástica? Ah, pues la fuerza elástica es esa misma fuerza, ¿vale? Que yo le estoy ejerciendo para deformarlo, pero en sentido contrario. Porque es esta fuerza la que va a hacer que el resorte, cuando yo deje de aplicar esta fuerza, regrese a su estado natural. Ahora, en esta situación, yo aplico una fuerza acá para comprimirlo. Entonces, ¿cuál va a ser mi fuerza elástica? Pues va a ser en sentido contrario. ¿Por qué? Porque va a ser esa fuerza hacia ese sentido que se va a ejercer internamente el resorte para cuando yo deje de aplicar esta fuerza, pues regrese a su estado natural. Entonces, si yo ejerzo una fuerza para abajo, en sentido contrario va a ser la fuerza elástica. Si yo ejerzo una fuerza hacia este sentido, pues la fuerza elástica se va a representar en sentido contrario. Por eso cuando yo calcule la fuerza elástica, siempre me va a dar de manera negativa, ¿no? Y yo voy a multiplicar la constante por la deformación para poder encontrar ese valor, ¿no? Entonces, vamos a resolver un ejercicio, ¿vale? Para irnos familiarizando con, bueno, esto es es el que hicimos el día de ayer, ¿verdad? Entonces, vamos a abrir otro archivo, uno nuevo, para poder colocar el ejercicio que vamos a hacer ahorita. ¿Sale? Vean, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a analizarlo. Donde aquí me está diciendo que considere un resorte que se alarga 12 centímetros al colocarle una carga de 100 gramos. Me está pidiendo calcular la constante elástica. Ok. Entonces, yo voy a apoyarme de la fórmula de la fuerza elástica. Aquí voy a poner yo fuerza elástica es igual, habíamos dicho que a la menos constante por la deformación. Por la deformación. Entonces, como el problema me está pidiendo encontrar la constante elástica, entonces hay que despejarla. Entonces va a quedar que por lo tanto va a ser la menos constante elástica, pues va a ser igual a que, ¿cómo me va a quedar despejado el valor? Va a ser, perdón, fuerza elástica entre la deformación, ¿verdad? Entonces yo debo de encontrar esos valores. Entonces vamos a plantear la situación que el problema me está pidiendo. De igual manera como yo representé ahorita los resortes en un techo, ¿vale? De esta manera. Tengo el resorte natural en su estado natural. Entonces se le coloca una carga de 100 gramos. Entonces quiere decir que al colocarle la carga de 100 gramos, pues prácticamente el resorte se va a deformar. Entonces, al colocarle esa carga con una determinada masa. La masa son 100 gramos. Entonces, ¿qué fuerza es la que hace que el resorte se deforme? ¿Qué fuerza creen ustedes que es? ¿La de los 12 centímetros? Entonces, los 12 centímetros es una fuerza. No sé. Entonces, ¿qué fuerza está haciendo que el resorte se deforme? La de resistencia. La ¿Los 100 resistencia. gramos? No. Los 100 gramos es masa. ¿Qué fuerza
debe de ser una fuerza. ¿Cuántas fuerzas tenemos aquí? Pues la fuerza de las... Elástico. Mande. A ver, ¿qué fuerza está haciendo que el resorte de su estado natural se deforme o se estire? ¿Qué fuerza? Pues la fuerza de elasticidad, ¿no? La fuerza de elasticidad. La fuerza de elasticidad va a ser que al quitarle esta carga, la fuerza de elasticidad va a hacer que el resorte regrese a su estado natural. Yo quiero saber qué fuerza es la que está haciendo que este resorte se deforme. Aquí las tengo, todas las fuerzas que conozco. La del peso. La del peso del cuerpo. Entonces eso quiere decir que el peso de este cuerpo, ¿sale? Está haciendo esa fuerza, ¿sale? Verticalmente hacia abajo. Peso es igual a masa por la gravedad, ¿sale? Entonces, esta fuerza pues debe de ser igual que la fuerza elástica, ¿sale? Entonces, si yo encuentro el peso que se representa de manera negativa, porque se representa hacia abajo, pues va a ser igual a la fuerza elástica, que es la fuerza elástica que yo ocupo colocar aquí para poder encontrar la constante. Entonces, ¿cómo encontramos el peso entonces? Pues vamos a poner aquí, ¿vale? La ecuación que me dice que peso, ¿verdad? ¿Qué es peso? Y sigo con lo mismo. Peso es igual a masa por gravedad. Entonces, esto es igual a ¿cuánto es la masa del cuerpo? 100, ¿no? 100 gramos. Pero ¿cuál es la unidad que yo debo de respetar para la masa? ¿Se acuerdan en el sistema internacional? Recuerden que yo debo de respetar una unidad para cada magnitud antes de sustituirlo dentro de las ecuaciones. ¿Qué unidad es la que yo debo de respetar? ¿Kilogramos? Así es. Entonces, si yo tengo 100 gramos, ¿a cuántos kilogramos es igual? ¿0.1? 0.1. Es 0.1 kilogramo. ¿Vale? Ahora, ¿cuánto vale la constante de gravedad? 9.8. 9.8. ¿Y cuál es la unidad que le pertenece a la gravedad? Es metros sobre segundos al cuadrado, ¿no? Entonces recuerden que esta es la unidad de la aceleración y la gravedad es una aceleración constante. Entonces, ¿esto a cuánto es igual? 0.98. 0.98. 0.98. Aquí sería Newton. Entonces, esta es la fuerza con la que se le está ejerciendo para deformarlo y es la misma que la fuerza elástica. Entonces, yo agarro esta y la coloco en la parte de arriba. 0.98 newton. Ahora, esto lo voy a dividir entre la deformación. ¿Cuánto se deformó desde aquí hasta acá el resorte? 12, ¿no? Así es, 12 centímetros. ¿Y qué unidad yo debo de respetar para la longitud, el desplazamiento, ¿sale? La distancia recorrida? ¿Kilómetros? ¿Kilómetros? No. No. Los metros. Los metros. ¿Y a cuánto equivale 12 centímetros en metros? 0.12. 0.12 metros. Ahora, ¿cuánto va a ser igual? Pues esa constante elástica. 0.68. ¿Cuánto? 0.68. ¿Seguro? A ver, chéquenlo.
A mí me salió 8.16. Ajá, a mí también. Ok. Ahí voy, espérame. Que ando mandando el enlace de la siguiente sesión. Ok, entonces 8 punto ¿qué? Menos 8, Menos 8.16. 16. Y la unidad que le pertenece a la constante elástica, pues son los newton sobre metros. ¿Sale? Entonces, esta es la constante elástica que va a tener este resorte. ¿Sale? Esa es la constante elástica. Ahora me está diciendo qué fuerza debemos de ejercer para que se deforme 5.5 centímetros. Entonces, ahora, de su estado natural, ¿vale? Ahora el resorte, pues ya no va a tener tanta deformación. ¿Vale? Vamos a suponer que aquí, ¿vale? Va a ser la nueva deformación de 5.5 centímetros. Entonces, eso quiere decir que yo debo de encontrar esa fuerza que yo debo de ejercer, que va a ser mucho menor que lo que está ejerciendo la carga, para poder encontrar. Entonces, esta fuerza que yo tengo que encontrar, pues se supone que es la misma que es la fuerza elástica. Entonces, si yo encuentro la fuerza elástica, pues yo ya voy a encontrar esta fuerza que yo debo de ejercer para deformar este resorte, este mismo resorte, a 5.5 centímetros. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a agarrar este de aquí y lo voy a colocar en la parte de abajo. ¿Vale? Voy a colocar esta constante elástica. Ay, a ver. Control C. Y pongo un paréntesis. Control V. Y aquí la deformación, ¿a cuánto va a ser igual? A 5.5 centímetros, pero en metros, ¿a cuánto es igual? Es 0.055. 55 metros. Ahora, ¿cuánto es la fuerza que yo debo de estar ejerciendo para poderlo deformar? Aquí me va a dar negativo porque va a ser la fuerza elástica, ¿sale? Pero recuerden que es igual magnitud, pero en sentido contrario. Menos 0.44. Punto 44 newton. Entonces yo aquí debo de ejercer una fuerza de 0.44 newton para poderlo deformar esta distancia. Hasta aquí vamos bien.